Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy estamos con la lección número 7. Se titula Una ciudadanía celestial. Esta semana aprenderemos a ver ejemplos de cómo vivir como ciudadanos del cielo con fe, valor, unidad y siempre esperando la segunda venida de Cristo. Quédate, está comenzando Verdades de Vida. El versículo central de la lección para esta semana se encuentra en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6. Pero antes de leer, vamos a orar. Allí donde estés, inclina tu rostro, por favor. Amado Dios, Señor Padre Santo, gracias por traernos una vez más acá, en este lugar, para estudiar tu palabra y de esa manera crecer espiritualmente. Ayúdanos y danos discernimiento, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. ¿Qué nos enseña este versículo? Que en la vida siempre vamos a tener problemas, pero no debemos estar preocupados todo el tiempo, sino llevar esas cargas, esos problemas a Dios, orar y esperar que Él haga su voluntad para que esos problemas se solucionen. Lamentablemente, cada uno de nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Siempre nos preocupamos y cuando pasan días recién oramos, ¿verdad? ¿Por qué no primero orar y después dejar todo en las manos de Dios? Sería la mejor solución para todos nuestros problemas. Vamos al día domingo de la lección, se titula Modelos. Vamos a leer en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que viven según el ejemplo que tenéis en nosotros. En la vida hay personas que toman diferentes caminos, ¿verdad? Hay personas que tienen paz, felicidad, gozo, alegría, pero hay otras personas que en su vida tienen tristeza, dolor, desgracias. ¿Y por qué se debe todo esto? Porque las personas que tienen felicidad, tienen gozo, tienen paz, es porque eligieron verdaderamente a Jesús en su corazón. Es porque obedecieron la palabra de Dios. Y esas personas que tienen desgracias en su vida, que no tienen felicidad, no tienen paz, es porque lamentablemente decidieron ir con el mundo, perderse en el mundo y dejar de lado a Jesús. Y acá en el versículo 17 encontramos de que Pablo nos insta a vivir como Cristo, porque él dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo imitaba a Jesús, su Salvador, y nos insta a nosotros también imitar a Jesús. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo él vivía en esta tierra? De esa manera imitaremos a Jesús. Vamos a leer el versículo 18 también. Dice, porque como os dije con frecuencia, ahora lo repito con lágrimas, muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Como bien es cierto, hay personas también que son mala influencia para otras. No todas son personas, se podría decir, buenas, sino que hay personas que odian la religión, que odian todo lo espiritual y empiezan a hablar mal de Dios. Debemos de tener mucho cuidado a quien imitamos. ¿Qué lecciones podemos sacar en el día domingo? Que Dios nos pide que le imitemos. De esa manera, nuestra vida irá bien y terminará bien. Vamos al día lunes de la lección, se titula
permanezcan firmes en el Señor. Vamos a leer en Filipenses 3:19. Su fin será la perdición, su Dios es el vientre y su gloria es vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Nosotros como cristianos somos ciudadanos del cielo y como tal debemos de aprender a comportarnos. Es cierto, tenemos privilegios, maravillosos privilegios, pero también conlleva responsabilidades. Nosotros, si vivimos pensando en lo terrenal, enfocándonos en estas cosas que al final serán destruidas, también seremos destruidos. Pablo nos insta a que cada uno de nosotros debemos de enfocarnos en una sola persona, Jesús. Si nuestra mirada está fija en Él, todo irá bien en el viaje de la vida. Vamos a leer el versículo 20 también. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nosotros vivimos en la tierra, pero pertenecemos al cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir como ciudadano del cielo. Si nosotros vivimos como ciudadanos terrenales, lamentablemente, estamos perdiendo el tiempo. Debemos de hacer tesoros en el cielo. ¿Qué lección podemos sacar del día lunes? Que nuestra mirada, nuestra mente, nuestra meta debe estar en Jesús. Que nuestro anhelo sea llegar a la patria celestial. Vamos al día martes de la lección, se titula Regocíjense siempre en el Señor. Como cristianos, debemos de esperar ansiosamente la venida de Jesús, porque es en ese momento que seremos transformados por completo. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Dios tiene el poder para que nuestra vida cambie para siempre. Vamos a leer en Filipenses 3, versículo 20. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Como cristianos, nuestro deber es esperar con gozo a nuestro Salvador, que un día vendrá en las nubes de los cielos. Pero si nosotros estamos enfocados en nuestras cosas personales y dejamos de lado la promesa de Jesús, lamentablemente no estaremos preparados cuando Jesús venga. Siempre debemos de poner a Jesús en primer lugar. Vamos a leer el versículo 21. Quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria, por el poder que tiene de sujetar todas las cosas así. Jesús tiene el poder para transformar nuestra vida. El día que venga, nuestra vida será transformada por siempre, para siempre, completa, porque iremos a vivir con Él al cielo. En este versículo dice que para que sea semejante a su cuerpo de gloria, ya no tendremos pecado. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué lección podemos sacar del día martes? Que Dios tiene el control de este mundo y de nuestra vida. Solo debemos de confiar que Él tiene el poder y Él un día volverá por nosotros y seremos transformados. Vamos al día miércoles de la lección, se titula Piensen en esto. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Como cristianos debemos de estar firmes y gozosos y con una fe inquebrantable para Dios. ¿Y cómo se puede lograr eso? Tú te preguntarás. Pues hay una solución. Cuando un cristiano
tiene una verdadera comunión con Jesús cada día, su vida espiritual está fortalecida, ese cristiano o la persona que tiene esa verdadera comunión con Jesús, cuando vengan las pruebas, él se mantendrá firme. Como dice acá el versículo 1, estad firmes en el Señor, amados. Cuando una persona tiene verdadera comunión con Jesús, siempre estará firme, porque Jesús lo sostiene. Vamos a leer también en 1 Corintios capítulo 15, versículos 58. Así, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este versículo encontramos de que el trabajo que hacemos para Dios, sea cualquier cosa, nunca es en vano, sino tiene valor eterno. Dios sabe recompensar a las personas y sabe valorar y apreciar a las personas que sacrifican por amor cualquier cosa. Si tú y yo estamos haciendo cosas para Dios, debemos de sentirnos felices porque lo que hacemos no es en vano. Pero debemos de cuidarnos si lo estamos haciendo con amor o con pesar, porque para las cosas de Dios siempre se debe de hacer con amor, no por obligación. ¿Qué lección podemos sacar del día miércoles? Que la única forma para estar firmes y unidos a Jesús es tener una verdadera comunión. De esa manera nos mantendremos firmes porque Jesús nos sostiene. Vamos al día jueves de la lección, se titula Las claves del contentamiento. Como cristianos, debemos de aprender a vivir como ciudadanos del cielo. Es cierto, todavía estamos en la tierra, pero nuestra mirada debe estar en el cielo. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a estas hermanas que trabajaron conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con mis demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando Cristo está en el centro de una persona, esa persona busca el amor y la unidad para que el Evangelio se siga proclamando por cada rincón del mundo. Pero cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón, lamentablemente va a crear discordia y a meter intriga entre la comunidad. Debemos de tener cuidado si estamos realmente ayudando a proclamar el Evangelio o estamos distanciando a los hermanos. Nuestro deber como cristianos es fomentar la unidad, el amor, resolver los conflictos con paciencia y con bondad, con amor. Vamos a leer otro versículo. Se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acá hay dos cosas muy importantes. Primero vamos a ver en el versículo 1, dice, buscad las cosas de arriba. Nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro afán debe ser hacer tesoros en el cielo. Buscar las cosas del cielo, las cosas de arriba. Nuestra espiritualidad debe de estar en nuestra prioridad. Si nosotros buscamos a Dios en primer lugar, nuestra vida espiritual y nuestra vida física, mental, todo lo que abarca nuestra vida, siempre
irá bien, porque Dios es el centro de nuestra vida. Y en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Que no solo debemos de buscar, sino también mirar. Nuestros ojos deben estar fijos, nuestros ojos deben estar fijos en el cielo. Es la única manera para terminar este viaje de la vida bien. Es la única manera para que este viaje de la vida termine satisfactoriamente, porque Dios está al control. Pero si nosotros, lamentablemente, hacemos todo lo contrario, el viaje de nuestra vida terminará muy mal. Hemos llegado al final de este repaso. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta semana? Muchas, ¿verdad? Pero la más importante es que, como cristianos, debemos de vivir como ciudadanos del cielo, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos. De esa manera, imitaremos a Jesús. Espero verte la próxima semana. Nos encontraremos con un nuevo estudio maravilloso. Cuídate, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con todos tus amigos y familiares. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.